Hola, buenas noches a todos. Damos comienzo a la primera conversación entre asambleas de un ciclo de conversaciones que se llama Marcando Territorio, una iniciativa de la CAT, que es la Coordinadora de Asambleas Territoriales, que surgió a partir de asambleas autoconvocadas a fines de octubre, en que comenzamos a organizarnos entre nosotros. Y desde entonces, de forma ininterrumpida, hemos continuado con esto. Ahora esta iniciativa hemos querido invitar a otras asambleas territoriales. Se encuentran con nosotros Irma, de la Asamblea del Barrio Yungay. También se encuentra Paula, de la Asamblea Territorial Marín. Y Francisca, de la Asamblea Territorial del Claustro. Hola. Ahí sí, mi amigo detrás de las perillas podría poner los nombres. Las puedan identificar, las puedan conocer. Bueno, sin mayor preámbulo, damos comienzo, y para conocer un poco más también de nuestra invitada y de su organización de asamblea, quisiera que, por favor, que cada una durante unos 2 o 3 minutos pudieran contarnos desde cuándo existen y cómo se organizan. Así para contarnos un poco sobre ustedes y su asamblea. Podrá comenzar quizá Irma, de la Ahí Asamblea sí. del Barrio Yungay. Sí, ¿Sí? hola, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Irma, yo soy de la Asamblea Autoconvocada del Barrio Yungay. Bueno, nosotros somos una asamblea que nace al calor de la revuelta social del 18 de octubre. Esta asamblea se forjó unos días después del inicio de la revuelta. Empezamos a tomar los espacios, empezamos a tomar la Plaza Yungay, y ahí nos fuimos juntando distintos vecinos y vecinas a trabajar la inquietud que significaba como la organización territorial, comunitaria, la perspectiva también constituyente desde algunos lugares, la lucha por la liberación de los presos y las presas, y la lucha antipatriarcal también que estamos viviendo hoy en día. Desde ahí estamos nosotros organizándonos de distintas maneras, activando, también en esta pandemia. Gracias. Ahora quizás podríamos pasar, si quiere, con Paula, de la Asamblea Territorial Marín, que nos pueda contar un poco sobre su asamblea, cuándo comenzó, cómo se organizan. Hola, gracias por la invitación. Sí, es súper importante este espacio para que nos podamos conocer y empezar a hacer lazos con los que aún no nos conocemos. Sí, nosotros también iniciamos nuestras actividades en contexto del golpe, de este estallido social, y nos empezamos a organizar en el territorio también, en nuestra calle de bomberos. Nos organizamos de distintas maneras, con grupos de conversación, con actividades artísticas, con organizando las marchas, en actividades también, conversatorios del tema constituyente, del tema feminista, de la infancia. Y así nos hemos ido articulando, y por suerte también hemos seguido fuertes al pie, digamos, del cañón en este contexto de crisis. Ese ha sido principalmente nuestro enfoque hoy en día. Gracias, Paula. Ahora, Francisca, de la Asamblea Territorial Claustro, que nos organizaron y cuándo comenzaron.
Hola, nosotros, bueno, agradecer el espacio también. Consideramos muy necesario empezar a generar estos espacios para poder conversar y compartir experiencias. Nosotros también nacemos en una primera asamblea con fecha 26 de octubre, una semana después del 18, y con ideas muy similares, ¿no? Como ir pensando este nuevo tejido social, ir definiendo qué principios en torno al buen vivir queríamos continuar y en base a eso también conversatorios constituyentes. Eso. Gracias, Francisca. Bueno, ahora que nos conocemos un poco más de sus asambleas y de lo que han hecho, pasemos de lleno a la primera pregunta de este ciclo de conversaciones Marcando Territorio, que como les contaba es una iniciativa, esta es la primera vez que se realiza, y el llamado es que se sumen más asambleas también y puedan dar a conocer su opinión al respecto y su vivencia y experiencia. La primera pregunta es, ¿cómo ha cambiado su asamblea o en estos tiempos de pandemia? Que actualmente todavía es pandemia. ¿Cómo ha cambiado su asamblea en tiempos de pandemia? Entonces, si les parece bien, podemos seguir el mismo orden, primero con Irma, de la Asamblea del Barrio Yungay. Bueno, igual el tema de la pandemia, el COVID, y no solamente el COVID, sino que la represión ejercida por el Estado y el gobierno de Piñera en torno a esta crisis sanitaria, igual vino a ser un golpe a la Asamblea y a las organizaciones populares y territoriales en general, porque nos impidió volver a vernos en la plaza, nos impidió volver a vernos en la calle, nos impidió seguir como con la acción y la actividad permanente que estábamos haciendo. Cuando empieza esto como en marzo más o menos, se hace como una última como protesta en contra de Piñera, ya cuando empezaron como el tema de los confinamientos y las cuarentenas en la plaza, se juntaron un poquito algunos vecinos y vecinas, pero después obviamente eso disminuyó y bajó porque ya muchas y muchos no queríamos como exponernos tampoco ni exponer a la comunidad en los espacios públicos. Pero a pesar de eso, también se buscó volver a levantar a la asamblea y se buscó levantar una asamblea virtual, como cuando nosotros nos juntábamos y nosotras los sábados a las 6 en la plaza a discutir por sectores, a veces nos mezclábamos con los sectores del barrio, porque igual el barrio Yungay es bastante amplio, entonces nos fuimos dividiendo por sectores, pero ya después nos íbamos mezclando entre todas y entre todos. Y empezamos a hacer una asamblea virtual los sábados a las 6 por la plataforma Zoom, que generalmente es algo que se usa. Ha sido complejo igual, no ha sido fácil. Igual el estar permanentemente en el computador, además que con el abuso laboral del teletrabajo, obviamente seguir ahí, igual ha sido agotador, pero a la vez igual ha sido bonito volver a encontrarnos. Igual por lo menos a veces hay 30 vecinos, 35, 20, como que va cambiando. Entonces ahí hemos ido volviendo a juntar lazos y utilizando como la tecnología a nuestro favor. Igual siguieron funcionando otras instancias, como por ejemplo, tenemos distintas comisiones. Hay una comisión o un colectivo de educación popular que ahora está haciendo ollas jugosas para los niños y para las niñas. Está la comisión de derechos humanos que está trabajando permanentemente a través de los streaming. Nos apaña cuando estamos saliendo a la calle un poco, cuando cae alguna compañera o algún compañero detenido. Nos informan sobre lo que está pasando también en la pandemia. Está un comité de vivienda igual que está funcionando y está bien activo. Tenemos un espacio de abastecimiento también, donde hemos ido recibiendo nuestras canastas. Igual, aún aunque exista pandemia, las vecinas y vecinos de esa comisión siguen ejecutando como esa hermosa labor. Ahora hay un proyecto de empezar con unas huertas igual. Igual hemos ido de a poco perdiendo un poco el miedo a este como pánico
de este virus, porque también ese pánico también nos hemos ido dando cuenta como asamblea y como vecinos y vecinas que igual es una forma de control social, entonces nos hemos ido abriendo con responsabilidad y cuidado a volver a encontrarnos. Ahora estamos muy metidas y metidos también en el tema de la agitación y la propaganda, estamos trabajando en torno a 4 ejes, que tiene que ver con la lucha antipatriarcal, porque nosotras como asamblea nos reivindicamos como feministas, tenemos una asamblea feminista igual, que esta semana hicimos una protesta y nos fuimos algunas vecinas detenidas y eso también fue darnos cuenta de que en realidad la asamblea está muy fuerte y muy potente porque se reactivó todo el amor y la solidaridad y la preocupación entre todas y entre todos de cómo estábamos, cómo nos encontrábamos. Entonces, en realidad, muchos y muchos pensamos que qué bueno que pasó esta pandemia después del estallido social, porque hemos podido resolver esta crisis de una manera comunitaria, de saber que si tu vecina se enferma, tú vas a poder ir a apañarla, si tu vecina está mal, lo podéis apañar una caja, qué sé yo. También estamos trabajando en una olla común, también estamos trabajando con junta de vecinos y con la iglesia, pero la asamblea tiene una olla común en particular, donde estamos haciendo un llamado a juntar plata, juntar alimentos, hemos comprado el gas también. Ha sido como bien interesante lo que se ha gestado, creo que más que separarnos, a pesar de que exista como un distanciamiento social en base a esta cuarentena, como que en realidad ese distanciamiento ha generado una cercanía emocional y afectiva bien profunda que se ha ido politizando igual en el paso del tiempo. Obviamente hay tensiones, hay diferencias, porque igual se van agudizando ciertas posiciones y también las emociones van cambiando porque no se nos altera la salud mental igual un poco en los encierros, pero hemos sabido de llevar de la manera más amorosa posible este proceso como asamblea. Yo creo que vamos a salir bien paradas y bien parados de esto. Creo que esto más que bajar la organización popular y territorial ha sido un empuje porque ya todos estamos cansados, todas estamos cansadas, todas estamos chatos de este gobierno, estamos cansados del encierro, pero a la vez también estamos cansadas de los desconfinamientos para solamente producir, de la miseria y del hambre, de toda la represión que está existiendo hoy en día, de la existencia de montajes, de leyes de inteligencia, de llevar como todo este problema de salud a un problema de política criminal finalmente. Eso. Gracias, Irma. Sí, todos hemos vivido cambios y también lo hemos pasado por varias cosas en este tiempo de pandemia. La misma pregunta, ¿cómo ha cambiado la Asamblea Territorial en estos tiempos? Para Paula, de la Asamblea Territorial Marín. Concuerdo mucho con Irma en relación a este apoyo amoroso que hemos tenido que cambiar un poco, ¿no? Desde el apoyo entre nosotros y cómo levantar la asamblea, porque si bien fue un golpe muy fuerte, donde tuvimos una baja asistencia al principio como asamblea, por también principalmente en el caso nuestro los temas laborales que han resultado ser casi esclavizantes para muchos de nosotros. Tenemos profesores, que los que principalmente se han visto afectados por esto y que no han podido participar de manera activa como lo hacían antes. Pero no hemos bajado los brazos, nos seguimos articulando, apoyándonos de la tecnología y fuimos creando nuevas comisiones, armando comisiones solidarias, como en la que yo participo directamente, que fue en apoyo directo a los más necesitados o a los más vulnerados, los más olvidados, que es la gente en situación de calle. También hemos creado grupos de apoyo y contención con nuestros psicólogos, porque es importante el apoyo en este contexto donde nuestra salud mental se ha visto muy afectada, no solo por el confinamiento, sino también por todas este estado que nos tiene paralizados en esta
pandemia, aterrorizados, digamos, y que no nos deja seguir articulando la resistencia, digamos, con sus leyes represivas, y este confinamiento que les convino y les llegó muy bien, digamos, ¿no? Hemos creado talleres, conversatorios, de manera de ir un poco también liberando la tensión, poder conversar lo que nos está pasando en nuestros hogares, conversar lo que vemos a nivel político. Hemos creado también y hemos participado muy activamente con nuestras compañeras y nuestros grupos feministas, porque también es necesario hablar de los temas de violencia que se ha visto agudizado, ¿cierto?, en este contexto. Tampoco hemos dejado de lado a nuestros vecinos, adultos mayores, que no pueden participar con estas redes, entonces no perdemos contacto con ellos, los hemos apoyado, hemos tratado de asistirlos en sus compras, hablando, contándoles lo que estamos haciendo, visitándolos, y también creando la red, digamos, de cajas solidarias, para paliar un poco lo precario de nuestra situación, no solo a nivel, digamos, de los más vulnerables, porque sí también nuestros vecinos, muchos han perdido sus trabajos y han quedado de brazos cruzados. También apoyamos nuestros emprendimientos y los de nuestras asambleas también, en las que hemos estado trabajando en conjunto. Así que la verdad es que ha sido muy bonita la unión que hemos tenido entre todos. No hubiera sido posible si no hubiese estado antes este estallido. Si no hubiésemos estado unidos, no nos hubiéramos podido parar. Así es que esto ha sido fundamental. O sea, las ollas comunes han sido una resistencia absoluta a este estado totalmente ausente. Así es que ha sido muy bueno, muy revitalizante para todos el seguir estando juntos, no soltarnos, porque ya no nos vamos a soltar, nos vamos a seguir apoyando y vamos en ese camino. Y precisamente estas son las instancias propicias para que también sepamos lo que están haciendo nuestros vecinos de asambleas y saber que podemos contar los unos con los otros, porque esta unión es fundamental para poder salir de esto y seguir adelante con el estallido 2.0. Gracias, Paula. Claro, sí, creo que la mayoría de las asambleas han visto fortalecidos sus lazos, no solamente organizativos, sino entre compas, y eso es algo que hay que valorar y mantener. Pero como saben, cada asamblea tiene su distinta realidad dependiendo de su territorio. Por eso es esta pregunta: ¿cómo ha cambiado en su tiempo de pandemia? Y continúa Francisca, de la Asamblea Territorial del Claustro. Bueno, yo comparto gran parte de las cosas que dicen las chiquillas. Yo creo que, bueno, y sobre todo Paula, ¿no? Que somos bastante cercanas en términos de territorio. Para nosotros al principio quizás fue un poco difícil. Pasamos del 8 y del 9 de marzo a nuestras casas, al encierro. Estamos en cuarentena. Además somos territorio cercano a Eje Dignidad, por tanto estamos en cuarentena desde que esto comenzó. Y bueno, después de abandonar la calle, somos un territorio que está habitado principalmente que es de tránsito, por tanto, muchos de nosotros somos de provincia, estamos tapados en departamentos que son de un dormitorio, por tanto, también tenemos mujeres y hombres que viven solas, o parejas que también están cercanas o lejanas a sus familias. Por tanto, el vecino o la vecina se han convertido en personas muy cercanas como el diario vivir, y por tanto también esto ha generado, como decían las chiquillas antes, este despertar desde la emocionalidad, ¿no? De fortalecer los afectos, las relaciones. Y entonces, bueno, como contaba
la compa del barrio Yungay, pasamos del espacio público de la calle a tener que utilizar plataformas digitales. Yo siento también que fue bastante complejo el tránsito, porque como somos un territorio de tránsito, estábamos hace muy poco habitando la calle, empezando a generar vida de barrio, tratando de utilizar espacios públicos. Estamos en un sector donde reina la cultura de la reja, tenemos mucho de nuestras plazas enrejadas con esta cultura impuesta de la seguridad y de cuidar la propiedad privada. Por tanto, estábamos generando como una mini lucha respecto a los espacios comunes, buscando plazas nuevas, viendo dónde ubicarnos, y de pronto nos vemos en cuarentenados, en edificios además que han prohibido el uso de los espacios públicos, de los pocos espacios públicos que nos quedaban. Somos una asamblea además que no cuenta con un espacio físico propio, y eso también ha complejizado el asunto. Por ahí también un poco nos ha alejado de esta necesidad quizás más cruda de la comuna. Y bueno, empezamos a ocupar lo que la tecnología nos podía entregar. Y al comienzo tuvimos que abandonar en alguna medida la discusión política más dura para poder replantear las necesidades que teníamos. Muchos de nosotros estábamos bastante solos, por tanto, toda esta energía y este diagnóstico inicial nos llevó, por ejemplo, a activar mucho más la cooperativa de alimentos. Nosotros habíamos partido con un núcleo de abastecimiento comunitario un poquito antes de que tuviéramos que iniciar la cuarentena, y rápidamente tuvimos que activar como estas entregas de abastecimientos de alimentos de forma más autónoma. Somos un núcleo que pertenece a la Minga Central, que está levantada por vecinos de Mata Sur, cercano a Plaza Bogotá, también Santiago Centro, y teníamos presupuestado independizarnos quizás de una forma un poco más lenta, y de pronto nos vimos de golpe tratando de seguir abasteciendo nuestras casas de alimentos. Quizás nuestras mayores energías han estado puestas ahí, por supuesto en los vecinos que han ido perdiendo trabajo. Muchos de nosotros somos trabajadores autónomos, y eso también ha complejizado el escenario. Pero en alguna medida, quizás sin tanta metodología detrás, hemos ido improvisando dependiendo de las necesidades que se nos han ido presentando en el camino. Y bueno, además de la cooperativa de alimentos, activar el espacio feminista nuevamente con mucha más fuerza. Veníamos del 8 y 9 de marzo, ¿no?, de abandonar la calle rápidamente. Sin embargo, nos vimos en la necesidad de volver a articularnos rápido, producto de esta violencia patriarcal que parecía aumentar, cuando en realidad lo que estaba haciendo era visualizarse mucho más por estas horas, por tantas horas dentro de nuestras casas. Y a su vez también nos ha obligado, tanto la crisis económica como esta violencia patriarcal, a articularnos con otros espacios, a articularnos con otras compañeras feministas de Santiago Centro, por ejemplo, con las mismas compañeras de Marín, trabajamos bastante en conjunto. Hemos levantado también una red de compartirnos proveedores o personas que tengan emprendimientos dentro del territorio, con esta idea de apoyar al vecino que está ahí con su emprendimiento, ¿no? Entonces ahí también nos hemos visto articulados con Asamblea de Santa Isabel, también con los compañeros de Marín, Bustamante Sur. Ha sido un periodo como de bastante autoconocimiento. Nos hemos tenido que reinventar. Todos los meses han sido distintos. Y ahí también la importancia de seguir resistiendo en estos espacios que, aunque sigan siendo virtuales, no pierden esta riqueza de mantenernos juntos y unidos, justamente para poder resistir no solamente al hambre ni a la pandemia, sino también a
a este sistema, porque nos tiene aquí hoy día quizás como visualizando aún más las carencias y demostrándonos que la vida se hace insostenible bajo el neoliberalismo. Francisca, bueno, hasta ahora hemos conocido un poco las realidades de cada asamblea en esta pandemia y cómo nos hemos ido adaptando un poco. Pero ahora lo que quiero como saber y conocer un poco más es cómo se han enfrentado a la represión policial y estatal en esta crisis sanitaria. ¿Cómo sus asambleas han podido enfrentar esta represión? ¿Sí? Irma. Bueno, además de yo ser parte de la Asamblea Autoconvocada Yungay, soy parte de la coordinadora 18 de octubre por la liberación de los presos y presas de la revuelta, y ahora es una coordinadora por la liberación de los presos y presas políticas en general. Para nosotros como Asamblea igual ha sido fundamental la lucha contra la represión del Estado. Hemos tratado de trabajar desde distintos ejes. Por ejemplo, uno de los ejes que tenemos es como la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos es una instancia súper importante dentro de la Asamblea, en la que, por ejemplo, cuando hemos organizado marchas o cuando cae algún detenido o alguna detenida, es la comisión la que se encarga a veces de establecer los lugares o el camino de seguridad para hacer las marchas. Si alguien cae, esa persona en la comisaría, o si llama a algún abogado para que la vecina o el vecino que cae esté como atento y esté como resguardado en ese caso. Eso como por el plan, como desde el lado como de la seguridad o un poco una atención a la protección en caso de que eso suceda. Y también hemos como considerado como asamblea que es muy importante la agitación y la propaganda, y generamos una brigada ahora en contexto de la pandemia, una brigada que busque como visibilizar lo que está pasando en torno a la represión y a la sistemática violencia de parte del Estado. Como les contaba, empezamos a trabajar en algunos ejes, como en la liberación de los presos y las presas políticas, la violencia patriarcal que se está viviendo, sobre todo ahora en pandemia, cuando hemos tenido muchas mujeres y disidencias que vivir con los agresores de manera obligada y forzada. Estamos trabajando también la reivindicación de la organización comunitaria, y también no olvidar que en realidad la lucha hoy en día es en contra de la miseria y el hambre que nos ha generado este Estado y el gobierno de Piñera. Ha sido súper importante para nosotras y nosotros también trabajar en torno a la solidaridad con las presas y los presos, porque en nuestro barrio tenemos un compañero, un vecino preso por la revuelta social, Alejandro Carvajal, que ha sido un vecino represaliado en ese contexto, en donde nosotras y nosotros hemos estado muy pendientes de su caso, generando solidaridad con las vecinas, con los vecinos, con su familia, y también establecimos como una red de articulación con la coordinadora de 18 de octubre, que es donde estoy yo, porque también consideramos que la lucha que hemos dado en la calle, la pelea que hemos dado en la calle tiene costos. Entonces, cuando esos costos ocurren, las personas que están privadas de libertad o que están siendo perseguidas, es muy importante seguir activando la solidaridad, como no olvidarnos de ese lugar. Y como hemos vivido la represión, bueno, esta semana también vivimos una represión muy fuerte en el barrio Yungay. El día miércoles, cuando fue el caso del violador Martín Pradenas, como asamblea feminista nos organizamos en el barrio y salimos a la calle. Nos organizamos con la asamblea de Panamá, que es una parte del barrio que está por acá, y con la asamblea Brasil, e hicimos un caceroleo en Camin con Catedral. Ahí nos juntamos varias chiquillas, varios chiquilles, no voy a decir cuántas para que no se crea que se esté incumpliendo la ley sanitaria. Nos juntamos harta, llegaron los pacos, llegó fuerzas especiales, nos empezaron a perseguir y caímos detenidas 3 vecinas. En ese contexto también Carabineros sitió el barrio, y 2 de nuestros vecinos, que son siempre como vecinos que están como fotografiando y ayudándonos como en todo en el ámbito digital, también fueron represaliados y fueron gaseados en los ojos. Entonces, es fuerte lo que estamos viviendo, pero también lo que pasó esta semana es una manifestación de que estamos agotadas, que estamos agotados, que no nos vamos a silenciar, que no vamos a dejar de ocupar los espacios públicos, y que entre vecinos y vecinas nos apoyamos y nos organizamos. En realidad creo que la respuesta más hermosa y eficiente que hemos tenido como barrio ha sido la solidaridad activa
y la organización y la respuesta comunitaria en casos de represión. Eso. Sí, efectivamente, como que la pregunta respecto a cómo se han enfrentado a la represión estatal y policial en medio de la crisis o pandemia puede quedarse corta, porque uno puede pensar que no hay represión, pero aún así continúa y puede ser que continúe con más fuerza porque no hay quien pueda dejar registro y fiscalizar el actuar de las fuerzas represivas. Por eso, la pregunta abierta, tanto en la revuelta como ahora, si quieren responder como quieran, eh, a Paula de la Asamblea Marín le corresponde. Bueno, tal como esta crisis nos ha mostrado también las diferencias que vivimos en los territorios, nosotros por supuesto que reconocemos que hay territorios fuertemente reprimidos, eh, o sea, están reprimiendo las ollas comunes, una situación totalmente fuera de cualquier lógica. Eh, y a nosotros nos toca de una manera distinta porque no existe represión propiamente tal acá, pero lo que sí tenemos es, porque como vivimos en el sector de Plaza Dignidad, somos un lugar altamente transitado por todos estos nuevos equipos que el Estado sí ha podido anticipar y comprar y que se pasea por nuestras calles mostrando, digamos, lo que nos espera. Y eso sin duda también es una manera de amedrentamiento, ¿no? Sí, lo que sentimos y tenemos muy fuerte es precisamente por vivir en este barrio mucho vigilancia. En este contexto también, aprovechando, digamos, que hay poca gente en las calles, se han visualizado muchas cámaras de vigilancia, así que nosotros estamos totalmente rodeados. De hecho, antes del contexto de pandemia, para el 8M, antes de esa fecha, nosotros tuvimos una actividad en conjunto con las chiquillas, corte de calle, etcétera, y un día de madrugada hicimos la actividad, nos demoramos menos de 10 minutos en esa actividad, y terminada la actividad, inmediatamente llegó Carabinero, inmediatamente llegó el GOPE, llegó helicóptero, o sea, un nivel de inteligencia impresionante para 6, 7 mujeres haciendo una actividad muy sencilla, digamos. Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos muy altamente vigilados, que este sector es muy altamente vigilado. Eso, por una parte, visto desde las actividades, digamos, más políticas, pero también la vigilancia o la represión estatal la vemos muy fuerte en las calles con nuestros vecinos. Nosotros trabajamos en territorio, nosotros salimos en este contexto de pandemia todos los días domingo a visitar a nuestros vecinos en situación de calle. Y sí hemos visto mucha represión hacia ellos, mucho hostigamiento que ha salido, digamos, a la palestra en varios lugares, principalmente en nuestros territorios, aquí en Providencia, barridos que les llaman, donde les quitan sus cosas, hay violencia física. La idea es que ellos no se vean. Eso es lo que a nosotros nos ha afectado fuerte en este sector, más allá de sentirnos
y acompañar a nuestros compañeros en los sectores y territorios mucho más fuertes, como lo sigue siendo, y como la compañera Irma en el barrio Yungay, en Peñalolén, en la Villa Francia, donde sufren, siguen y siempre han sido reprimidos. Así es que en ese contexto nosotros tenemos otra realidad más de vigilancia y la represión para nuestros vecinos más vulnerables. Gracias, Paula. Sí, no siempre la represión cae directamente a nuestra asamblea, sino a nuestros vecinos que viven en territorio. Así que no un tema menor. Bueno, la misma pregunta finalmente para Francisca. ¿Cómo han vivido, cómo han enfrentado esta represión estatal o policial en su Bueno, territorio? como mencionaba Paula, efectivamente somos un territorio que hoy día digo, porque si bien la represión policial ha cesado, hemos sido testigos desde octubre hasta marzo de toda la violación a los derechos humanos cometidos cercano a la Plaza Dignidad. Y eso además conllevó durante meses, por ejemplo, activaciones de enfermedades crónicas de los vecinos, enfermedades cutáneas en nuestros niños, afectación de la salud mental, dificultades digestivas, o sea, un sinfín de afectaciones que, claro, si bien no eran directamente hacia nosotros, solo por vivir cercano a este espacio con mucho uso de gas lacrimógeno y de balines, hacía difícil el vivir, ¿no? Eso ha cesado. Sin embargo, como decía Paula, somos un espacio televigilado absolutamente. Y además somos el espacio de tránsito entre comisarías, por ejemplo, como la que está en San Isidro, y calles tomadas por carabineros como es Ramón Corbalán, Vicuña Maquena. Por tanto, hemos sido testigos todas estas semanas también de los nuevos equipos adquiridos por la policía, las tanquetas. Además, por estar cercanas a la plaza, también tenemos muchos puntos de control. Entonces, tenemos muchos carabineros, militares, etcétera. Eso por una parte. El municipio también que ha hecho lo suyo, estos barridos, ¿no? Votando los artículos personales de nuestros vecinos en situación de calle, y además continuar con esta cultura que yo les mencionaba anteriormente de la protección del espacio privado en pos de esta supuesta seguridad, y seguimos con proyectos en marcha como por ejemplo el cierre de Plaza Pedregal, que nuevamente va a afectar un espacio público común a los vecinos de aquí cercanos al proyecto San Borja. Eso. Sin embargo, a pesar de que ha cesado la violencia policial aquí de forma directa, seguimos siendo testigos, quizás más aún bajo este estado, ¿no?, de pandemia, de la violencia patriarcal, no solamente al interior de nuestras casas, sino también fuera de ella, y eso nos ha obligado en alguna medida a levantar protocolos. Eso, sí. Francisca, bueno, finalmente resulta que nos han llegado varias preguntas por medio del Facebook que se está compartiendo online ahora, pero vamos a tratar de responder porque recordad que tenemos 1 hora de conversación. Les voy a mencionar un poco unas preguntas que han llegado. La que hacen respecto a lo que se está hablando aquí, que han desarrollado como tareas territoriales para enfrentar el aumento de la violencia familiar y han identificado otros factores de riesgo durante esta pandemia. Básicamente eso.
Y por producto del tiempo que nos va quedando, al tiro les menciono la siguiente pregunta, que puede estar algo ligada a esta, que dice: ¿cómo podríamos apañarnos en trabajar colaborativamente las 3 asambleas, pensando que todas comparten, se encuentran en Santiago Centro? Para los que no sepan, las asambleas del barrio Yungay, como más que nada del Marín y del Claustro, son cercanas a Santiago Centro. Así que, si en estos últimos minutos podrían mencionar un poco posibles preguntas. Irma. Dentro del barrio Yungay está la Asamblea Feminista, una asamblea de mujeres y disidencias. Dentro de la Asamblea Feminista yo participo cada tanto, pero me siento muy parte de ahí, todas somos muy compañeras y entre algunas nos queremos harto, hemos forjado lazos bien bonitos durante este tiempo. Se estableció en algún momento un protocolo de violencia patriarcal, cómo operar en ese aspecto. También cuando empezó el tema de la pandemia y vimos en aumento la violencia patriarcal dentro de las casas, por como mencionaba, muchas mujeres o disidencias están obligadas a estar con sus agresores dentro de la casa. Fuimos generando espacios, por ejemplo, un teléfono o un mail donde poder avisar. Luego, cuando nos fuimos dando cuenta de que había ciertas vecinas que estaban viviendo violencia, entre algunas nos fuimos organizando y fuimos generando redes igual bien cuidadosas, de harta como autocuidado y también de cuidado a quienes son sobrevivientes de violencia patriarcal, en cómo ir generando redes, que ellas también o ellas nos digan a nosotros de qué manera poder contribuir, sea a través de un apañe económico, sea a través de un apañe jurídico, sea a través simplemente de un apañe sororo de afecto. Ahora último también hemos vivido casos de violencia patriarcal y hemos respondido de una manera bien hermosa, en donde cada una de nosotras y cada uno de nosotros, a través de las herramientas que tiene, ha podido contribuir, ir a ver a la compañera a su casa, al compañero, llevarle comida, gotita, hacerle una terapia, hacer una denuncia. Creo que eso ha funcionado muy bien, como tener un Signal o un WhatsApp o un correo donde podamos generar un trabajo colectivo en donde cada una, sin juzgar, podamos ir entregando la herramienta que tenemos a la mano para ayudar a las vecinas o vecines que se han visto afectadas por violencia patriarcal. También para nosotras, sí, en algún momento se planteó por alguna parte de la Asamblea la necesidad de generar como una ley específica contra la violencia hacia las mujeres, pero personalmente yo, más que hablar de leyes, soy partidaria de la necesidad de generar organización comunitaria feminista y también eso ir reflexionando en torno a cómo nosotras podemos ir generando autodefensa feminista, no necesariamente desde la utilización del cuerpo físico, sino de generar instancias de resguardo en donde podamos prevenir y a la vez accionar cuando alguna hecho de violencia suceda. También hemos tratado harto de generar propaganda también, la agitación y propaganda que estamos haciendo es también para visibilizar que seguimos en la calle, que el control territorial de la calle no es de los pacos, no es de los milicos, no es del Estado, no es de los agresores, sino que es de nosotras y de nosotres, que esto es momentáneo, que ya luego vamos a salir y cuando vamos a salir juntas vamos a salir como con harta furia, como se demostró el día miércoles. Y creo que una forma bacán de poder organizarnos entre las asambleas que estamos acá es esto mismo, es como generar estas instancias en donde podamos conocernos entre chiquillas, en donde podamos ir conversando sobre qué estamos haciendo cada una, y por ejemplo nosotros acá en el barrio tenemos un grupo de compañeros que trabaja específicamente con el tema de lo interbarrial, con Asamblea República, Asamblea Brasil, algunas tienen contacto con Asamblea Janiqueo en Quinta Normal, con los héroes, entonces creo que eso es súper importante, irse organizando quizás para jornadas específicas o irse compartiendo como ideas y prácticas en torno a cómo poder trabajar la violencia patriarcal. No sé, creo que es súper importante el llamado a que nos organicemos comunitariamente en torno a aquello, que nos organicemos las mujeres y las disidencias y sobre todo las que tienen herramientas, que
a veces el privilegio de la herramienta, hay que dejar ese privilegio y ponerla al servicio de la comunidad y de las mujeres y disidencias que están siendo, no me gusta la palabra víctima, pero que son sobrevivientes de una violencia patriarcal. Eso. Gracias, Irma. Sí, justamente esta instancia e iniciativa son para articularnos y poder compartir esta experiencia y poder aunar fuerzas. Bueno, la misma pregunta para la compa, Paula. ¿Se la repito o lo tiene más menos clara? No, no, está perfecto. Sí, comparto lo que dice Irma. En el caso nuestro no fue fácil, más que nada en el sentido por el impacto, digamos, de lo que significa la violencia para nosotras. Sí, por supuesto que nos unimos en general, principalmente, y lo primero es los lazos. Saber que no estamos solas, saber que nos vamos a acompañar y que podemos contar las unas con las otras. Estamos cerca, si es que todas entendemos y comprendemos que tenemos que acompañarnos y a la vez contar, digamos, cuáles son nuestras experiencias, con quién vivimos, con quién estamos, si vivo sola, porque eso es muy importante, saber quién vive cerca mío, cuál es lo más, a quién puedo llegar primero. Eso principalmente, la paña, digamos, sororo, el conocernos, el hablar de lo que nos pasa, el hablar de lo que nos ocurrió y de los miedos o de que ya sacamos esos miedos y que no vamos a permitir más esta violencia. Más allá de lo que dice Irma, de las leyes que claramente no nos han podido ayudar ni nos han sabido defender, por decirlo de alguna manera, ya entendemos que juntas podemos lograr mucho más, precisamente por lo que pasó con el violador Pradena, o sea, una fuerte unión logró revertir un primer fallo, ¿no? También hemos tratado de conocer, de buscar las redes a las que podemos recurrir en caso de una situación extrema que hemos tenido que enfrentar en 2 ocasiones directamente nosotros, saber qué tenemos que hacer. Sin embargo, hemos comprendido en el camino que la única manera primera de enfrentar es cuidarnos entre nosotras, afirmarnos y desde ahí buscar alguna red de apoyo, porque no funciona mucho. Esa es la verdad, digamos. No hay mucho más allá a quien podamos recurrir. O sea, no vamos a llamar a los pacos para una situación particular. No sirve, no ayuda. Pero sí sirve que lo podamos enfrentar entre nosotras. No necesariamente siempre es de una situación de violencia, sino que es un apañe desde la conversa. Saber que si yo te llamo a las 2, 3 de la mañana es porque te necesito y yo voy a estar. Saber que si yo te llamo, tú me vas a poder entregar una palabra de apoyo y yo me voy a poder sostener sobre eso, porque no siempre es una situación de violencia física, sino que generalmente la que se mantiene es la psicológica. Y es ahí donde nosotros estamos ayudándonos y apoyándonos y sí ha dado fruto ese apoyo. Tenemos que saber que no estamos solas, es como lo principal, tener redes, tener teléfono, saber a quién puedo llamar. Esa es la manera en que nosotros al menos hemos tratado
de apoyarnos, más allá, por supuesto, de todas las otras actividades que tenemos que estar presentes. Y claro, cómo trabajamos de manera colaborativa, estando comunicados, contando lo que estamos haciendo, dividiendo muchas veces los territorios. Si una asamblea necesita apoyo o está en una campaña específica, apoyar en eso, estar ahí y conocernos, porque ya de verdad hemos articulado o hemos conocido o tenemos ya contacto con muchas asambleas. Pero estas son las instancias en donde nos tenemos que dar a conocer, o sea, tenemos que estar unidos en esto, en muchos más conversatorios para contar estas experiencias y otras, porque de esta manera se generan lazos, así nosotros hemos logrado crecer desde nuestra red de solidaridad y hemos podido llegar y lograr realizar todas las metas que nos hemos propuesto desde esas redes, desde el cordón, hemos logrado llegar a fundaciones, a otras asambleas que se han enterado de lo que nosotros estamos haciendo, también se nos han acercado para ya sea conocer lo que estamos haciendo, para acompañarnos o para solicitar ayuda. Así es que es fundamental que estemos unidos y que nos contactemos. Nosotros estamos activamente en las redes, todos conocemos alguna de otra asamblea, así que la verdad es que estamos más unidos. Lo que tenemos que hacer es visibilizarnos más, que son estas las plataformas en las que tenemos que sí o sí estar ahí presentes. Gracias, Paula. Bueno, la misma cuestión para Francisca respecto a la violencia familiar y si hay algún otro factor de riesgo durante esta pandemia. Bueno, yo creo que las experiencias se van repitiendo y qué alegría poder escucharlas porque entonces vamos por buen camino. Nosotras también nos hemos apañado a través de comunicación inmediata, ¿cierto? A través del grupo de WhatsApp que ha salvado. Muchas veces uno termina como odiando esta participación en tantos grupos de WhatsApp, ¿no? Pero mantenernos comunicados en general siempre va a ser una de las primeras soluciones por la rapidez y la inmediatez. Y esto nos ha permitido entonces poder ayudar a compañeras que están viviendo situaciones no solo de violencia, también afectaciones en términos de salud. Ya les mencionaba que somos un territorio donde hay mucha gente que vive sola, por tanto se hace muy importante esta comunicación inmediata también en términos de seguridad. Tenemos compañeras que hace pocas semanas viviendo solas entraron a robar a la casa, entonces como que esta comunicación inmediata se ha hecho muy necesaria. Bueno, y a su vez el levantamiento de protocolos, no solamente para poder actuar frente a alguna situación de violencia intrafamiliar, bueno, porque ya sabemos, ya ha quedado al descubierto y ya es muy evidente que carecemos de esta protección institucional, por tanto, muchas veces somos nosotras mismas las que tenemos que buscar las respuestas y las soluciones a las dificultades que estamos viviendo. Por tanto, no sé, como desde pensar en lugares físicos para poder cuidar a una de estas mujeres víctimas de violencia o un compañero víctima de violencia, ¿cierto? Hasta organizando bancos de fármacos entre nosotras. Sabemos que el tema del aborto también ha generado ruido entre las comunidades feministas justamente por la ausencia de misotrol, por ejemplo, para los abortos. Entonces se hace necesario empezar a conversar en torno a todas estas temáticas que siguen siendo muy violentas. Además de eso, uno de los factores de riesgo que también es transversal al feminismo es que hemos hecho evidente y hemos vivido en carne propia, quizás aún más bajo este estado de pandemia, producto de estas largas jornadas de teletrabajo, estas dobles y hasta triples jornadas laborales que se nos cargan a nosotras las mujeres, a diferencia de los hombres, que terminan su jornada laboral y luego ya no queda más, ¿no? A nosotras nos ha tocado evidenciar hoy día no solamente eso al interior de nuestras casas, y con mucho respeto diré que de pronto también lo vemos en los espacios políticos mixtos,
donde estamos nosotras dando cara en cuanto a actividades que son más bien del hacer. Eso, como que tengo la sensación de que estos tiempos nos han dado reflexiones súper interesantes en torno al feminismo que tenemos que empezar a visualizar también, y a la importancia de ir conversando también en espacios mixtos estas cosas para que no se sigan replicando. Si bien no son directamente violentas, nos restan tiempo a nosotras de nuestras vidas, y es necesario que las conversemos. Por eso también la importancia de estos espacios, no solamente para poder interactuar reflexiones, sino también las experiencias. Sabemos que las necesidades y las experiencias de cada territorio son distintas. Lo interesante es poder compartirlas para también ir copiando las buenas ideas. Gracias, Francisca. Bueno, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿alguien quisiera dar una última palabra respecto a entregar un mensaje, lo que sea, desde su asamblea, desde su experiencia? Ahí nos envía algunos saludos desde la Asamblea Territorial del Cerro Alegre. Sí. Vamos en el mismo orden, ¿sí? Irma. Sí, yo quería hacer como un llamado a la organización, a que no bajemos esta organización comunitaria que se ha ido gestando desde el 18 de octubre, a que sigamos, a que yo sé que es agotador y agotadora la instancia del Internet, pero también es un medio, no es el fin, como que el fin es la organización, y creo que hay que verlo así. No va a ser siempre. También creo que si de manera responsable y organizada y amorosa podemos salir a protestar con permiso, con mascarilla y con alcohol gel, hay que hacerlo. Hay que volver a las calles, hay que retomar los espacios públicos, que no sienta el Estado que son dueños y dueñas de ese lugar, porque no lo son. También hacer un llamado a que no bajemos la guardia. Hoy día, por ejemplo, detuvieron a un compañero de la coordinadora 18 de octubre con un montaje, y esto es algo que va a empezar a suceder. La represión está muy fuerte, muy poderosa. Ahora sí viene la ley de inteligencia. Es importante que saquemos la voz, los espacios, los territorios, que la organización popular, que es humano tener miedo, pero el miedo cuando se comparte se transforma. Yo creo que ese es el sentido de la colectividad, ese es el sentido de la comunidad. Eso. Gracias. Paula, unas últimas palabras. Sí, comparto que tenemos que seguir en esta instancia, no podemos bajar los brazos ahora menos que nunca. Tenemos que hacer resistencia a esta indolencia del gobierno y este Estado ausente. Seguir generando estas instancias para dar a conocer lo que estamos haciendo y la gente se nos sume y que comprenda que unidos vamos a poder salir de esto y unidos vamos a poder lograr un mejor país. No el que era antes, uno totalmente nuevo, sin este sistema, sin este sistema impuesto a la fuerza en dictadura. Solo en relación a las mujeres, quiero hacer mención a nuestras compañeras de las Mamis Capucha, que han sido un aporte fundamental, son unas guerreras las chiquillas, y ahora están haciendo una campaña para el campamento Marichihuahua de Batuco, así que para que apoyemos esa causa, que ellas tienen muchas, pero esta ahora necesita de nuestro apoyo. Así es que eso, agradecer a las chiquillas que estuvieron con nosotros. Gracias, Matías, también, porque es bacán conocerlos y que sea la primera de muchas más esta convocatoria. Gracias, Paula. Francisca. El llamado a seguir confiando en los vecinos y en las vecinas. Yo creo que
Ahí tenemos una bandera para darle lucha a este individualismo que nos ha impuesto el neoliberalismo a través del apoyo mutuo, de la solidaridad. Yo creo que ha quedado en evidencia, sobre todo bajo sobre todo ahora, ¿no? Como bajo el estado en el que estamos viviendo. Y bueno, eso, sí, como seguir juntos, no soltarnos. Creo que tenemos que seguir activando espacios, el llamado también a las mujeres a seguir ocupando espacios políticos. Este es el momento en que nosotras también estemos aquí conversando y me parece hermoso, así que gracias, chiquillas, por estar. Gracias, Matías, también, y sigamos dialogando, compartiendo experiencias para poder mejorar y pensar este buen vivir todos juntos. Muchas gracias por todas sus palabras. Además de decir que sus acciones, y decir que también con esta iniciativa, o sea, toda la asamblea va a conversar y continuar este ciclo de conversaciones. Así que eso. Gracias, Matías. Gracias, chiquillas, por conocerlas. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Fuerza.